¿Cómo están, colegas? ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo están, público en general? Vamos a desarrollar la quinta sesión de la estructura de alto nivel de las normas ISO. Les saluda Gianmarco Rojas, consultor de los sistemas de gestión ISO. Y para los que ven por primera vez este video, les recomiendo ver los videos anteriores, donde desarrollamos desde la primera cláusula hasta la cláusula número 7. Bien, entonces empecemos y recordemos que habíamos visto la cláusula 4, contexto de la organización, la cláusula 5, liderazgo, la cláusula 6, planificación, y la cláusula 7, soporte. Ahora vamos a ver la cláusula 8, operación, la cláusula 9, evaluación del desempeño, y la cláusula 10, mejora. Empecemos por la cláusula 8. Todas las normas contienen la cláusula 8.1, planificación y control operacional. De acuerdo a cada tipo de norma, pueden existir otros tipos de requisitos. Por ejemplo, si hablamos de un ISO 9001, podemos ver el requisito de diseño y desarrollo de los productos y los servicios. O si hablamos de un ISO 45001 o un ISO 14001, podemos hablar del plan de respuesta ante emergencia. Es un requisito también de las normas. O también si hablamos de una norma de sistema de gestión antisoborno ISO 37001, podemos ver los controles financieros o controles no financieros. Bien, entonces cada tipo de norma tiene diferentes requisitos en este apartado, el apartado 8. Sin embargo, el 8.1 es trazable para todos. Veamos qué indica el 8.1. La planificación y control operacional. Indica que en la organización debe planificar, implementar y controlar los procesos necesarios para cumplir los requisitos y para implementar acciones determinadas en el apartado 6.1. Bien, entonces estamos viendo acá dos apartados anteriores, el apartado 4.4 y el apartado 6.1. Bien, entonces se tiene que planificar, implementar y controlar los procesos necesarios. En el apartado 4.4, sistema de gestión, habíamos visto que se determinaban los procesos, se determinaban la interacción de los procesos. Y en el apartado 6.1 habíamos visto la gestión de riesgos, que podrían ser propiamente riesgos u oportunidades. Bien, entonces, al momento de implementar el sistema de gestión, hay que tener en cuenta los requisitos. Podemos tener los requisitos solicitados por la norma. Bien, cada norma tiene sus requisitos entre el punto 4 al punto 10. Y hay requisitos que pueden ser iguales, así como hay requisitos que pueden ser diferentes, ¿no? Como les mencionaba anteriormente, la norma ISO 45001 y la 14001 tiene un plan de respuesta ante emergencia, ¿no? Específicamente un requisito amplio para este punto. Y la norma ISO 9001 tiene un requisito de diseño y desarrollo. Bien, entonces, de acuerdo a cada norma, se va a implementar los requisitos en la organización. Después tenemos requisitos necesarios que determina la organización. Aquí recordemos el apartado 6.1, cuando observamos los riesgos y las oportunidades. Cuando queríamos determinar y planificar acciones para abordar los riesgos o aprovechar las oportunidades. Bien, entonces en el apartado 6 determinamos esas acciones. Ahora en este apartado 8 lo vamos a implementar. También tenemos los requisitos legales. Bien, acá hay que tener en cuenta la determinación de estos requisitos. Para un sistema de gestión de medioambiental o de seguridad y salud, estos requisitos pueden ser amplios. En comparación a un sistema de gestión de seguridad de información o de calidad, que a veces los requisitos legales no son tan amplios, son puntuales. Después tenemos otros requisitos, ¿no? Pueden ser requisitos del cliente, requisitos del proveedor, que son elementos de entrada para el sistema de gestión. Bien, entonces una vez que hemos determinado los requisitos, hay que implementar el sistema de gestión. Y como una recomendación, se puede implementar un manual de sistema de gestión. Ojo que las normas no te obligan o no te solicitan la implementación de un manual.
Es opcional. Anteriormente, sí, la norma ISO 9001 en su versión 2008 te solicitaba implementar un manual de sistema de gestión de calidad, pero ahora ya no. Sin embargo, es muy útil, ya que si es que en un sistema de gestión de calidad te solicitaban determinar cuestiones externas e internas, en el manual puedes colocar cómo la organización determina estas cuestiones externas e internas. Por ejemplo, puede indicar que se realiza un análisis FODA, ¿bien? Y se puede indicar en qué registro se ubica este análisis FODA. Bien, entonces dentro de ese manual no olvidar colocar también un mapa de procesos, ¿no? En donde se indique la interacción de los procesos y el plan del sistema de gestión, ¿no? Cómo se va a planificar durante el año el sistema de gestión. Al momento de elaborar este manual va a ser llamado a otros manuales, a reglamentos internos, a planes, programas, procedimientos o estándares, instructivos, formatos y registros u otros documentos adicionales, ¿no? Por ejemplo, hay organizaciones que documentan propiamente su política como un documento general, entonces sería otro documento adicional, ¿no? Podemos tener programas de auditorías, programas de mantenimiento, programas de formación del personal, ¿no? Podemos tener reglamentos de seguridad y salud, reglamentos de gestión ambiental, reglamento interno de trabajo. Podríamos tener procedimientos de trabajo seguro y registros, por ejemplo, matriz IPER o la matriz de identificación de aspectos ambientales o la matriz de riesgos de sobornos, ¿no? Y bueno, instructivos de trabajo de cómo se desarrollan puntualmente cada tipo de trabajo, ¿no? Y otros manuales que puedan existir en la organización. Bien, entonces, importante determinar estos documentos adicionales, y estos documentos incluyen criterios. Es decir, si es que se va a desarrollar una actividad, se tiene que indicar claramente en qué momento se tiene que desarrollar. Por ejemplo, si es que se desarrolla un programa, en qué mes se va a desarrollar esta actividad. También, por ejemplo, cómo se va a seleccionar los auditores, ¿no? Si es que hablamos de una auditoría o si es que hablamos de una inspección interna, cómo se va a desarrollar esta inspección, qué formato se va a usar y qué va a contener este formato, ¿no? Qué se va a inspeccionar. Entonces, todo esto vienen a ser criterios que se tienen que implementar en estos documentos para abordar el sistema de gestión. Y bueno, ¿no? Incluye también las acciones para abordar los riesgos y oportunidades, ¿no? Las matrices de riesgos. Recordemos las herramientas para abordar riesgos y oportunidades. Para todos los sistemas de gestión podemos usar la matriz ANFE para determinar los riesgos de ciertas cuestiones. Pueden ser de procesos, de mantenimientos, ¿no? O del producto propio. Y es una herramienta para abordar los riesgos, ¿no? Y también para poder abordar oportunidades. Después tenemos la matriz IPER-C, ¿no? Que principalmente lo veamos en la norma ISO 45001 y también en la OSAS 18001, ¿bien? Donde veíamos los peligros, ¿no? Y cómo abordar estos peligros. Después tenemos la matriz IAS, ¿no? Donde identificábamos los aspectos ambientales y cómo abordar estos aspectos. También tenemos la matriz de riesgos de soborno, ¿no? Donde observamos los posibles riesgos que pueden generar un soborno, ¿no? El cohecho activo. Después tenemos matriz de riesgos de seguridad de la información, ¿no? Riesgos que afecten a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, ¿no? Así como manda la norma. También tenemos, por ejemplo, el análisis VIA, ¿no? El análisis que se realiza para poder asegurar la continuidad del negocio, ¿no? ¿Qué escenarios se van a presentar o se pueden presentar que dificulten la continuidad del negocio, ¿no? Eso lo vemos en el análisis VIA en la norma ISO 22301 y también en la ISO 20000-1. Entonces, estas herramientas se usan y generalmente se puede usar este mapa de calor donde combinamos la probabilidad por el impacto, ¿no? Recordemos esto en el apartado 6.1, ya lo habíamos visto, y de acuerdo a esto
implementábamos controles a corto, mediano o largo plazo, ¿no? Incluso para un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, si es un riesgo muy alto, donde la probabilidad es alta y el impacto es muy alto, incluso las operaciones se pueden paralizar y esperar a que se corrija este riesgo de nivel muy alto, ¿no? Y reducirlo, ¿no? Para poder continuar, ¿no? Porque eso significa que hay un trabajo inseguro. Bien, entonces de acuerdo a estos riesgos y oportunidades se implementan las acciones en el manual del sistema de gestión, ¿no? Bueno, ahí se mencionan, ¿no? Y se implementan propiamente en la organización. Bueno, es una recomendación, no es necesario el manual, es optativo, ¿no? Pero de mi parte recomiendo que se pueda implementar. Después tenemos la cláusula 9, evaluación del desempeño. Aquí vamos a ver el 9.1, seguimiento, medición, análisis y evaluación. El 9.2, auditoría interna. El 9.3, revisión por la dirección y otros requisitos según norma. Por ejemplo, en la norma ISO 37001 vamos a ver la revisión por el órgano de gobierno, vamos a ver la revisión por la función de cumplimiento, ¿no? Son otros cargos que aparecen, ¿no? Específicamente para esta norma. Bien, pero todas las normas contienen estos tres primeros puntos, 9.1, 9.2 y 9.3. Empecemos viendo el 9.1, seguimiento, medición, análisis y evaluación. Las normas indican que se debe determinar qué necesita seguimiento y medición. Para esto, importante primero determinar y observar las definiciones. Seguimiento significa la determinación del estado de un sistema, un proceso, un producto, un servicio o una actividad. Bien, entonces son estas actividades para poder determinar cómo va el cumplimiento de un servicio, una actividad o un objetivo incluso. Y después tenemos la medición, el proceso para determinar un valor. Bien, cuando tenemos un indicador, no sé, por ejemplo, tener un 3% de productos no conformes en una fábrica, tenemos que determinar cómo se va a tener este valor, ¿no? Esto se llama medición. Bien, entonces la norma indica que se tiene que determinar los métodos para asegurar los resultados válidos del seguimiento, medición, análisis y evaluación. Bien, entonces, ¿cuándo se va a desarrollar este seguimiento? Por ejemplo, se puede desarrollar una reunión mensual o una reunión quincenal. ¿Cuándo se va a desarrollar la medición o cómo se va a desarrollar la medición, ¿no? A través de qué indicadores? ¿Cuándo y cómo se va a desarrollar el análisis de estos indicadores, ¿no? Por ejemplo, puede ser en la reunión mensual y puede ser a través de gráficos, tablas dinámicas donde se analicen los valores. También cómo se va a evaluar, ¿no? Cómo es que vamos a evaluar el progreso de estos indicadores. Bien, entonces se tiene que determinar los métodos y cuándo, o sea, el cómo y el cuándo se van a desarrollar estas cuatro acciones, ¿no? Y siempre hay que analizar y evaluar qué acciones de mejora se toman frente a estos valores a los cuales estamos observando de acuerdo a las reuniones que tenemos. Después vamos a ver el 9.2, auditoría interna. Bien, aquí vemos varios conceptos y es importante revisar los conceptos antes de poder abordar este punto. La norma indica que la organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados. Bien, y para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión XX es apropiado. Bien, primero la auditoría. La auditoría es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de lograr en que se cumplen los criterios de auditoría. Entonces es un proceso para observar en qué medida se van cumpliendo los requisitos del sistema de gestión. Bien, entonces aquí vamos a ver que vamos a determinar no conformidades, que son incumplimientos de los requisitos de la norma,
o observaciones que son incumplimientos puntuales menores de la norma, o también oportunidades de mejora, ¿no? Cuestiones que se están realizando correctamente pero se podrían realizar de una mejor manera. Bien, entonces una auditoría es un proceso para poder evaluar el sistema de gestión y para poder determinar incumplimientos o hallazgos para poder estimar acciones de mejora. Bien, esto vamos a verlo también en el punto 10. Entonces, una vez que tenemos definido qué es auditoría, en esta definición veíamos que se tiene que evaluar el cumplimiento de criterios de auditoría. ¿Pero qué son estos criterios? Son el conjunto de políticas, procedimientos o requisitos usados como referencia frente a la cual se compara la evidencia objetiva. Bien, entonces, al momento de realizar esta revisión del sistema de gestión, esta entrevista a los empleados, a los encargados, hay que compararlo frente a criterios. Y por ejemplo, si es que nosotros empezamos a entrevistar a un jefe, a un gerente, y ellos nos hablan de que usan un manual o un procedimiento, esto ya se convierte en un criterio. Y lo que vamos a hacer los auditores es comparar la evidencia real contra lo que indica su documento. Bien, entonces podemos ver acá la pirámide de los documentos, manuales, políticas, procedimientos, instrucciones, técnicas o registros que vienen a ser los criterios de auditoría. También podemos tener otros criterios, por ejemplo, las especificaciones técnicas pueden ser de los productos que se compran, ¿no? Muchas veces ahí vienen las recomendaciones y la organización puede optar por implementar estas recomendaciones. También tenemos la reglamentación, ¿no? Los requisitos legales, ¿no? También vienen a ser criterios de auditoría. Los contratos, lo que indican los contratos los clientes o también con los proveedores. Y propiamente la norma ISO, que viene a ser el criterio de auditoría dentro de ese proceso, ¿no? Entonces, pueden existir más criterios de acuerdo a la organización, principalmente son estos. Bien, entonces la auditoría es un proceso para evaluar el sistema de gestión frente a estos criterios. También tenemos un programa de auditorías, ¿no? El programa es un conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un proceso específico. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, acá el programa donde vemos el proceso comercial, operaciones y recursos humanos, donde se indica que al proceso comercial se va a evaluar en el mes 1, al proceso de operaciones se le va a evaluar en el mes 3 y al proceso de recursos humanos en el mes 6. Bien, entonces a otros procesos también podemos evaluarlos en otros meses diferentes, o incluso las organizaciones pueden optar por evaluar todos sus procesos en un mismo mes. Bien, entonces esto es de acuerdo a la decisión de la organización y al tipo de actividades que tiene la organización. Bien, y también determinar qué apartados se van a auditar en cada proceso, en cada auditoría, ¿no? Por ejemplo, comercial se le audita principalmente el 8.2 y el 9.12 y otros requisitos que puede determinar la organización, ¿no? Depende del tipo de organización. Ahora, este es un programa, es la planificación durante el año de las auditorías, ¿no? Ahora, propiamente el plan de auditoría es cuando ya se va a ejecutar la auditoría. Acá indica que es la descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría. Bien, entonces, una vez que ya sabemos que se va a auditar operaciones, por ejemplo, en el mes 3, identificamos el plan de auditoría. Empresa XYZ, la norma ISO 9001, el equipo auditor, por ejemplo, Yamarco Rojas. El alcance de auditoría podemos poner el área de operaciones de la empresa XYZ y la fecha, digamos, no sé, 20 de junio, por ejemplo. Y después aquí tenemos el horario en que se va a realizar la auditoría, ¿no? Aquí he considerado, por ejemplo, todos los procesos, comercial, operaciones y recursos humanos, si en caso todos estos procesos se auditarán en un propio día, ¿no? En el mismo día, ¿no? Si se auditan en días diferentes, o mejor dicho, en meses diferentes, podría haber un plan para cada auditoría. Bien, entonces esto depende mucho de la organización. Bien, como les decía,
normalmente en mis experiencias he visto que las organizaciones optan por realizar su auditoría en un mes, incluso en una semana, de todos sus procesos, ¿no? Dependiendo del tamaño de la organización. Entonces, aquí recordar algo importante, la definición de programa y plan. Usar bien esta definición. Dentro de mi experiencia he visto que hay algunas personas que a este programa lo llaman plan y al plan le llaman programa. Entonces, si bien es cierto, no están entrando en un estricto incumplimiento, pero sería conveniente usar de manera correcta estos términos, estas definiciones. Bien, entonces esto es programa y este es plan de auditoría. Después también tenemos al auditor. El auditor es la persona que lleva a cabo una auditoría. Bien, dentro de la norma indica que este auditor debe ser objetivo e imparcial. Cuando nos habla de objetivo nos podemos referir a que se base en evidencia, se base en hechos. O sea, el auditor no puede basarse en su criterio sin tener una evidencia, ¿no? Sin tener un documento, sin tener un registro que marque la evidencia, ¿no? Él no puede juzgar sin tener una evidencia. Esto es ser objetivo. Y también imparcial, ¿no? Imparcial con todos los procesos. Siempre no dar preferencia a un proceso. Entonces, cuando elegimos un auditor, tenemos que asegurarnos de que sea objetivo e imparcial. Entonces, aquí los auditores pueden ser internos o externos, ¿no? Normalmente las organizaciones pueden optar por contratar a un auditor externo para asegurar esta objetividad e imparcialidad, ¿no? Ya que no conoce a las personas de la organización. En el caso de auditores internos, sí podría haber un área que tenga más afinidad con otra área, ¿no? Y acá no se aseguraría la imparcialidad. Bien, entonces importante poder asegurar que el auditor sea objetivo e imparcial. Y bueno, no se descarta que pueda haber un auditor interno, sí puede haber, pero hay que asegurarnos que este auditor cumpla con estas dos características. Después tenemos también tener en cuenta que debemos determinar las competencias del auditor, ¿no? Así como en el punto 7 habíamos visto las competencias de educación, formación, experiencia. De igual manera hay que determinar qué educación ha tenido este auditor. Puede tener una educación universitaria, por ejemplo, una educación técnica. Puede ser también de acuerdo a su formación. Podemos observar si es que el auditor ha llevado un curso de la norma ISO 9001 o un curso de auditoría. Y lo más importante, la experiencia, ¿no? La experiencia que tiene el auditor en estas normas, tanto gestionándolas o auditándolas, ¿no? Entonces, muy importante tener en cuenta estos tres aspectos. Después tenemos las conclusiones de auditoría. Es el resultado de una auditoría tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría. Aquí podemos nombrar al informe de auditoría. Una vez que el auditor realizó la auditoría, culminó esta auditoría, elabora el informe donde indica la empresa, la norma, el equipo auditor, ¿no? Recordemos que pueden haber más de un auditor, puede haber dos auditores, uno líder y el otro un auditor normal, o también puede haber un auditor de observador o un auditor de internamiento. También tenemos el alcance de auditoría, ¿no? Donde se confirma si es que el alcance ha sido implementado. También tenemos los criterios de auditoría que han visto los auditores. Y finalmente los hallazgos. Importante acá observar el punto 10 también, donde vamos a ver cómo se tratan estos hallazgos. Los hallazgos pueden ser observaciones, posibles incumplimientos o incumplimientos menores. Pueden ser no conformidades, que ya son incumplimientos. Hay que tener en cuenta que las no conformidades se pueden clasificar en menores y mayores. Si es el incumplimiento de la norma, puede ser una no conformidad menor, pero si es un incumplimiento sistemático de todo un punto, digamos que no se ha realizado la evaluación de riesgos y oportunidades, ¿no? Es un incumplimiento sistemático. Entonces ahí estamos hablando de
una no conformidad mayor. Bien, entonces una no conformidad menor puede ser, no va a determinar el riesgo de un proceso, por ejemplo, ¿no? Pero ya si hablamos propiamente de todos los procesos, podemos hablar de una no conformidad mayor. O también de un cumplimiento legal, cuando existe un requisito legal y no se implementa, estamos hablando de una no conformidad mayor. O también, si es que en un periodo anterior ocurrió una no conformidad menor y en este periodo no se ha solucionado, podemos hablar de una no conformidad mayor. Bien, entonces es importante tener en cuenta estas clasificaciones de no conformidades para poder abordarlas correctamente. También tenemos las oportunidades de mejora, que quizás la organización no se está desviando del cumplimiento de la norma, pero podría haberlo hecho de mejor manera. Bien, entonces de repente está incrementando su objetivo de cumplimiento de algún indicador, pero este objetivo no es retador, ¿no? Entonces podemos observar y podemos recomendar una oportunidad de mejora para que este objetivo sea más retador. También tenemos puntos fuertes a resaltar durante la auditoría, ¿no? Y quizás la organización ha obtenido reconocimientos con proveedores, asociaciones, y es importante poder resaltar estos puntos fuertes, ya que el cliente de la organización puede solicitarle este informe de auditoría y en este informe va a aparecer estos puntos fuertes, ¿no? Entonces ese informe de auditoría es un informe de evaluación del sistema de gestión y también puede resultar a veces como una carta de presentación frente a los clientes. Ahora tenemos, después que hemos realizado la auditoría, tenemos la revisión por la dirección. Tenemos que la alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la organización a intervalos planificados para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua. Bien, entonces es una revisión que hace la alta dirección a intervalos planificados. Recordemos que la alta dirección es aquella persona o conjunto de personas que direccionan la organización al más alto nivel, ¿no? Que pueden proporcionar recursos y determinar responsabilidades. Esta alta dirección tiene que revisar el desempeño del sistema de gestión y aquí algunos puntos. Tiene que revisar el estado de las acciones desde anteriores revisiones por la dirección. En una revisión por dirección se toman acciones, se plantean oportunidades de mejora y en la próxima revisión por dirección se tiene que revisar si estas oportunidades de mejora se han abordado. Después tenemos los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión. Bien, acá la alta dirección también revisa esos cambios que hubieron, ¿no? Los cambios de infraestructura, cambios en los proyectos, otros tipos de cambios que pueden afectar al sistema de gestión. También observa la información sobre el desempeño del sistema de gestión, incluida, por ejemplo, no conformidad de secciones correctivas, seguimiento de resultados de mediciones y resultados de auditoría. Acá principalmente la alta dirección puede observar indicadores en relación a las no conformidades que se están repitiendo, al seguimiento y resultados de ciertos indicadores de recursos humanos, operaciones, mantenimiento y los resultados de la auditoría. Bien, entonces aquí es donde cada área, cada gerencia empieza a mostrar sus indicadores. Después tenemos las oportunidades de mejora que plantea cada área. Cada área va a empezar a plantear oportunidades de mejora que puede implementar en su área, pero requieren la aprobación de la alta dirección o la gerencia general. Bien, entonces estos son elementos de entrada. De acuerdo al tipo de norma pueden existir otros tipos de elementos de entrada adicionales a esto, ¿no? Por ejemplo, incidentes, accidentes, si hablamos de la norma ISO 45001. Ahora tenemos después que una vez que se realizó esta revisión por dirección, se realiza un informe de la revisión por la dirección, donde se indica las decisiones y acciones relacionadas a oportunidades de mejora. Bien, como mencionábamos, la alta dirección ya va observando qué oportunidades de mejora se van a tomar en la organización. También
cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión. ¿Bien? De repente se va a necesitar que se amplíe la infraestructura, se cambie de algunos puestos de trabajo, entonces también hay que ver la necesidad de cambios. También la necesidad de recursos. Bien, entonces toda acción de mejora puede estar amarrado de recursos y aquí se tienen que plasmar estos recursos para que la alta dirección pueda observar y otros pertinentes. Bien, entonces recomendación en este informe de revisión por la dirección, incluir todo lo que se abordó en esta reunión y después incluir todos estos 4 puntos que son propiamente las conclusiones de la revisión por la dirección, a qué acuerdos llegaron. Este informe tiene que ser documentado, tiene que ser almacenado como evidencia. Ahora veamos la cláusula 10, mejora. En la cláusula 10 vamos a ver el 10.1, no conformidad de secciones correctivas, el 10.2, mejora continua y otros requisitos de acuerdo a la norma. Por ejemplo, en la ISO 45001 vamos a ver incidentes, ¿no? Gestión de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales. Bien, en el 10.1, no conformidad de secciones correctivas, se menciona que cuando ocurra una no conformidad, la organización debe de realizar lo siguiente. Primero, se determina la no conformidad, el cual es un incumplimiento de requisito. Se toman las acciones para controlarlas y corregirlas, y se hace frente a las consecuencias. Esto viene a ser la acción inmediata, es decir, curar la herida. Si es que no se ha desarrollado una capacitación, desarrollar la capacitación. Bien, entonces esto depende mucho si es que se puede aplicar la acción inmediata. Hay veces en que ya pasó esta no conformidad y ya no se puede volver a realizar porque ya pasó el periodo de tiempo. O va a haber situaciones en que sí se puede realizar esta acción inmediata. Digamos que no se desarrolla un examen médico, ¿no? Se desarrolla el examen médico, ¿no? Ahora, por ejemplo, también tenemos acciones correctivas. Una vez que tenemos controlado la situación, por ejemplo, si tenemos un accidente, lo más importante es tomar una acción inmediata, tomar primeros auxilios y estabilizar al accidentado. Después se toma la acción correctiva. La acción correctiva consiste en determinar causas y tomar acciones frente a estas causas. Eliminar esta causa principal. Y acá podemos usar la herramienta de los 5 porqués. Por ejemplo, ¿por qué ocurre este accidente? ¿No? ¿Por qué hubo una presión en el trabajo? ¿Y por qué hubo una presión en el trabajo? Porque no hubo una correcta planificación. ¿Y por qué no hubo una correcta planificación? Porque hubo cambio de gerencias, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos hablar ahí de una rotación de personal, ¿no? Entonces siempre hay que observar la causa raíz. Hay que ver también si es que existen no conformidades similares. Si existen no conformidades que son similares a esta no conformidad que apareció, hay que también abordarlo. Y después es importante revisar la eficacia de esta acción correctiva. Si es que esta acción correctiva ha logrado que la no conformidad no se repite. Bien, entonces esto lo podemos ver en el tiempo. Y también la necesidad de hacer cambios en el sistema de gestión. Al momento de tomar acciones correctivas se pueden hacer cambios, por ejemplo, mejora de infraestructura, y tener en cuenta que esos cambios pueden traer otros nuevos riesgos y oportunidades. Bien, entonces esto es el apartado de no conformidades y acciones correctivas. De acuerdo al sistema de gestión, ya sea 9001, 14001, 45001, 27001, este apartado puede ser un poco más amplio. Y finalmente tenemos al punto 10.2, mejora continua, en donde observamos el ciclo de mejora. La norma dice: la organización debe mejorar continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia del sistema de gestión. Es decir, que este sistema de gestión se adopte cada vez más a los procesos del negocio. Y recordemos que para esto tenemos desde el punto 6, planificación, después el punto 7 y 8, hacer, el punto 9, verificar, el punto 10, actuar. Bien, acá vemos el PHVA. E internamente vemos el liderazgo que tiene la alta dirección para todos los procesos, ¿no? Y si hablamos de 45001, vamos a ver liderazgo y participación de los trabajadores.
Bien, entonces ese es el ciclo de mejora continua. Y no olvidar el contexto de la organización, las cuestiones internas, cuestiones externas, el alcance del sistema de gestión en el cual se van a abordar todo este ciclo. Bien, entonces el 10.2 te indica que tienes que seguir con este ciclo de mejora continua, seguir determinando, seguir evaluando y determinando estas acciones de mejora e implementarlas, y nuevamente planificar, nuevamente hacer las acciones, nuevamente realizar la evaluación para ver si es que ahora se ha mejorado o qué desafíos encontramos nuevamente, y otra vez actuar. Bien, entonces siempre respetar este ciclo de mejora continua. Bien, esto sería la estructura de alto nivel de las normas ISO. Ha sido un gusto poder explicar estos puntos, espero que haya sido de provecho, y cualquier consulta nos pueden buscar en la página Consulta QHCER en Facebook, o también contactarnos al número celular que se indica o al correo electrónico. Bien, brindamos asesoría en auditorías, implementación, homologaciones, para estar preparado frente a estas normas. Bueno, ha sido un gusto y me despido hasta una próxima sesión en otra norma.